Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, voy a comenzar la serie de videos de la bolilla número 7 que está toda dedicada a potencia en alterna. Para mi gusto, una de las bolillas más bonitas de redes eléctricas 1. Bien, vamos a definir primero lo que sería potencia instantánea. Fíjense que tengo un elemento, que lo vamos a representar con una caja, circula una corriente, la referencia para la tensión. Por supuesto que todas las cuentas que vamos a mostrar ahora suponen de que asumimos la convención pasiva de signo, o sea que la corriente entra por el más de la referencia de la tensión. Por lo que sabemos, potencia la definíamos como tensión por corriente. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Sabemos ahora que la tensión en alterna tiene esta forma. Bien, fíjense su valor, su amplitud máxima, coseno de omega t más un ángulo de fase que llamaremos θ b, y la corriente también tiene la misma forma con su amplitud, y m coseno de en la misma frecuencia, omega t más un ángulo θ i. Entonces, para hacer el producto conviene hacer primero un corrimiento de ángulo. ¿Ven? O sea, es como llevar una de las señales a que su máximo comience en t igual a 0, por decir así. Y vamos a seleccionar la corriente. Bien, fíjense que ahora la corriente la vamos a escribir como Im coseno de omega t, y a la tensión Bm coseno de omega t más θ b menos θ i. Bien, es como correr ambas señales. El desfase entre ellas sigue siendo el mismo, pero es más fácil, un poco más fácil las cuentas. Básicamente, entonces, lo que nos queda hacer ahora es el producto que, bueno, lo puedo expresar como Bm y M coseno omega t más θ i más θ b menos θ i por coseno omega t. Es el producto de estas dos funciones. No voy a mostrar todas las cuentas, están en el libro, en el Nilsson, usando algunas identidades trigonométricas. Este producto se podría expresar de la siguiente forma. Bien, fíjense. La potencia instantánea, P de t, queda como Bm y M sobre 2 coseno de θ b menos θ i más Bm y M sobre 2 coseno de θ b menos θ i por coseno de 2 omega t menos este mismo prefactor seno de θ b menos θ i por el seno de 2 omega t. Parece complicada, pero ahora vamos a simplificar un poco esta expresión. Si uno graficara, bueno, aquí les muestro dos funciones genéricas, ¿no? La corriente con línea negra sólida. Y fíjense que el máximo de la corriente ocurre para un tiempo cero. Una tensión B en línea negra punteada. Entonces, si uno graficara la expresión de lo que queda, la potencia instantánea, fíjense que es la que se muestra en celeste. Una de las primeras cosas que podemos ver, y que también lo vemos de la fórmula, la parte de la dependencia temporal implica un coseno-seno con 2 omega t, o sea, la frecuencia a la que oscila la presión instantánea es el doble de la frecuencia de las señales, ¿bien? O sea, por el 2 omega t. Y lo pueden ver en la gráfica. Por otro lado, también se puede notar de que la potencia instantánea en algunos sectores, fíjense que puede ser negativa, sin importar, no subimos nada acerca del elemento que teníamos en esta caja. Puede ser un resistor, podrá ser, veremos más adelante, un capacitor, inductor, una combinación. Sin embargo, pueden haber momentos en donde esta potencia instantánea es negativa. ¿Bien? No importa si la red es pasiva o activa, o el elemento que estoy considerando. Entonces, fíjense que esta expresión a la que habíamos llegado tiene una parte que es constante en el tiempo, depende de los ángulos y de los valores de las amplitudes máximas, pero no depende del tiempo. Este mismo prefactor multiplicado por un coseno temporal, o sea, 2 omega t, coseno de omega t, y un prefactor bastante parecido por el seno de omega, 2 omega t. Toda esta parte es variable en el tiempo y esta es constante. Vamos a hacer algunas definiciones. Fíjense, esto que está aquí lo vamos a llamar P grande. Fíjense que aquí nuevamente tienen a P, es lo mismo, P multiplicado por coseno de 2 omega t, y este término que multiplica al seno de 2 omega t lo llamaremos Q. Entonces la fórmula la podemos sintetizar de esta forma. P chiquita, que acá no la aclara, en el libro también sucede, cuando es minúscula, depende del tiempo, la potencia instantánea es
P grande, P mayúscula, más P coseno de 2 omega t, menos Q seno de 2 omega t. Con las definiciones que dije recién. P era todo ese prefactor, la amplitud, la tensión, la tensión máxima y máxima sobre 2, coseno de tita B menos tita I, y el Q, Bm y M sobre 2, seno de tita B menos tita I. A P la vamos a llamar potencia promedio. Tiene otros nombres como potencia real, potencia media, potencia activa. ¿Bien? Y Q va a ser la potencia reactiva, que es una potencia nueva también para ustedes. Y las unidades van a ser distintas. Todas son unidades de potencia. ¿Bien? La potencia instantánea se mide en watts, en vatios. La potencia promedio P grande también la medimos en vatios. Pero la potencia reactiva, para diferenciarla de las otras, o sea, sigue siendo un producto de tensión por corriente, ¿bien? O sea, de voltios por amperios. Pero para distinguirlas, la vamos a llamar VAR. O sea, las unidades van a ser VAR, que es volt-ampere reactivo. Bien. Muy importante la definición de P y de Q. P, la potencia promedio, la potencia activa, es la potencia que la vamos a poder transformar en energía eléctrica a energía no eléctrica. O sea, es la potencia útil que podemos extraer de la red o del circuito. Y obviamente depende también, o sea, la definición existe también del promedio en un periodo de la potencia activa, perdón, de la potencia instantánea, ¿bien? La potencia P de T pequeña, ¿bien? Si hacen la integral en un periodo, 1 sobre el periodo, nos daría la potencia promedio. Y la potencia reactiva Q es la energía que está asociada al intercambio que hay entre la fuente y los elementos reactivos de carga. Bien, recuerden que tanto el inductor como el capacitor pueden almacenar energía, por lo cual puede haber un intercambio de energía entre, si es necesario, la fuente y los elementos reactivos. Bien, esta potencia no es utilizable, no es extraíble para transformar en otro tipo de potencia, pero sí es una potencia necesaria para que la red o el circuito funcione. Bien, veamos qué pasa en cada elemento solo en particular para luego, por supuesto, poder combinar una red un poco más compleja. Pero vamos a comenzar por el resistor, luego veremos qué pasa con un inductor solo y luego con un condensador solo. Si volvemos para atrás, aquí tiene la expresión general, en un condensador, bien, no hay potencia reactiva. Y lo pueden demostrar porque la fase, o sea, la diferencia de fase entre la tensión y la corriente en un resistor solo es cero. Bien, no hay diferencia de fase entre la tensión y la corriente. El seno de 0 es 0, por lo cual este término de aquí desaparece, por lo cual la potencia instantánea queda de esta forma. La potencia promedio más la potencia promedio coseno de 2 omega t. Entonces, si uno graficara cómo sería la potencia instantánea en función del tiempo para un resistor puro, por decir así, bueno, aquí tienen valores, pero básicamente este es el valor de la potencia promedio, no depende del tiempo, es un valor constante en el tiempo, la potencia promedio P grande, y la potencia instantánea oscila alrededor de esta potencia promedio. Bien, fíjense, es P más P coseno de omega t, por lo cual está montada este coseno en P, la amplitud es P, y obviamente, bueno, sabemos, aquí no está graficada la tensión en la corriente, pero que la frecuencia a la que oscila es el doble que la señal de la corriente y de la tensión. En el caso de un resistor puro, la potencia no puede ser negativa. Bien, toda la energía eléctrica se va a disipar en energía térmica, bien, como sabemos por la ley de Joule, o el efecto Joule. ¿Qué pasa para un inductor puro? Bueno, para un inductor puro sabemos que la diferencia de fase entre la tensión y la corriente es de más 90 grados. O sea, tita B menos tita I es más 90 grados. Por lo cual, cuando hagan las cuentas, la potencia promedio es 0. ¿Bien? Y la potencia reactiva, bueno, tendrá su valor dependiendo de los valores de la diferencia de fase. Bueno, en este caso es 90 porque es puro, pero también de la tensión máxima de la corriente máxima. Entonces, de manera genérica, fíjense que si uno tiene que ver cómo oscila la potencia instantánea, oscilará alrededor de 0, porque la potencia promedio es 0, bien, tendrá una amplitud, que en este caso, bueno, en esta gráfica es 1, pero será Q, bien, fíjense que este menos indica que la curva empieza hacia abajo,
y es una forma de un seno, ¿bien? O sea, comienza desde 0 y tiene esta forma. Hay un intercambio, ¿bien? De energía. Cuando P, la potencia instantánea, es positiva, la energía se almacena en el campo magnético del inductor. Y cuando la potencia es negativa, la energía se extrae o se devuelve a la red, ¿bien? Que podrá ser la fuente o algún otro elemento reactivo que recibe esa energía. Es un intercambio permanente cuando la potencia instantánea es positiva y es negativa, ¿bien? Tenemos ciclos donde almacena y ciclos donde devuelve. Algo muy parecido va a ocurrir en el condensador, en el capacitor puro. Pero aquí la diferencia de fase entre la tensión y la corriente es de menos 90 grados. O sea, tita B menos tita I es menos 90 grados. Cuando hagan las cuentas, la potencia promedio, la potencia activa es 0. ¿Ven? Y queda este término. Ahora, como esto es 90 grados, menos 90 grados, cuando hagan la cuenta de Q, aquí está escrito de manera genérica, pero cuando saquen la cuenta de Q, va a quedar negativo, por lo cual cuando terminen de sacar las cuentas en un ejercicio básico, ya lo van a ver, la curva, fíjense que comienza hacia arriba. Como Q es negativo con este signo menos, nuevamente tienen una oscilación alrededor de 0, porque la potencia promedio es 0, pero la curva, la oscilación comienza hacia arriba, a diferencia del inductor. Entonces, nuevamente, no hay transformación de energía eléctrica no eléctrica, o sea, la potencia promedio es 0, y la potencia instantánea se ve como oscila entre valores positivos y negativos, indicando de que o almaceno energía en el campo eléctrico o la devuelvo en el otro semiperiodo. Bien, un pequeño resumen hasta ahora. Entonces, la potencia instantánea tiene esta forma genérica, con la definición de la potencia reactiva Q y la potencia promedio activa P. ¿Bien? Recuerden, Q lo medimos en volt-ampere reactivos o bar y P en vatios. Nuevamente Q, si Q es mayor a 0, estamos hablando de inductores y podemos llegar a decir que absorben bars magnetizantes. Y Q, cuando es menor a 0, estamos hablando de capacitores y podemos decir que entregan bars magnetizantes. ¿Bien? O sea, es para distinguir cuando Q es positivo, estamos hablando de inductores, y cuando el valor de Q, de la potencia reactiva, es negativa, estamos hablando de capacitores. Bueno, les dejo aquí una pregunta. Si la potencia promedio P puede ser negativa, lo pueden pensar, lo pueden discutir con los profes, cualquier cosa me avisan. Y una aclaración muy importante antes de cortar con esta primera parte del video es que fíjense que tanto para P, para Q, o en todas las ecuaciones aparece, por ejemplo, P es Vm y M sobre 2 coseno de tita B menos tita I. Si reescriben este 2 como raíz de 2 por raíz de 2, ¿bien? Es una manera de reescribir este 2. Fíjense que Vm sobre raíz de 2 no es otra cosa que el valor eficaz para una onda cosenoidal, o sea que es el valor eficaz de la tensión, y aquí M sobre raíz de 2 no es otra cosa que el valor eficaz de la corriente. O sea que otra forma de escribir la potencia, en este caso el ejemplo muestro de la potencia promedio, es la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de tita B menos tita I. Lo mismo puedo hacer para Q en las ecuaciones. O sea que en el capítulo del libro van a ver que hay muchas expresiones usando valores máximos, tengan cuidado, y otras expresiones usando valores eficaces. ¿Bien? Hay que tener cuidado qué valor uso para hacer las cuentas. Bien, voy a parar aquí y voy a seguir en la otra parte del video con más definiciones y cosas importantes acerca de potencia.